Lo primero que tenemos que entender del conflicto de las fructuosas entre México y Estados Unidos es cuando Estados Unidos estableció barreras para que pudiera ingresar de forma libre el excedente total del azúcar de caña mexicana a su territorio. Este hecho comenzó a afectar de forma nociva al sector mexicano. Dándose cuenta de este fenómeno, México comenzó a solicitarle a Estados Unidos que quitaran esas barreras, permitiendo el ingreso libre a su mercado. Ahora bien, Estados Unidos nunca hizo caso y tampoco se quiso someter a los mecanismos contemplados bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por lo tanto, México, de forma unilateral y desde mi punto de vista ilegal, impuso sus propios mecanismos para proteger su mercado. Estos mecanismos lo que terminaron sucediendo es desplazar las fructuosas provenientes de Estados Unidos que estaban dirigidas al sector de refrescos, jarabes de México. Pero el impuesto que se impuso, no gravaba de forma directa a la fructuosa, sino a los jarabes, al refresco, al producto final, el producto que los utilizaba. México consideraba que este mecanismo iba a producir los efectos que deseaba, y efectivamente lo hizo. El sector de azúcar de caña de México tuvo éxito, creció, se pudo mantener. El excedente se consumía dentro de México. Ahora bien, estos actos de México provocaron ciertos perjuicios a las empresas de Estados Unidos que producen esos productos. A la luz de esos prejuicios, decidieron acudir a la OMC y posteriormente al Telecán para resolver el conflicto. Lo que estaban argumentando en ambos foros era la violación del principio del tracto nacional, contemplado tanto en el artículo 3 de la OMC y su símil en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante el transcurso de esos procedimientos se llegó a la misma conclusión, que efectivamente violaban ese principio. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre esos dos foros? Número 1. Los principios que se generan y el instrumento internacional que los genera. En el primer foro estamos hablando del GATT de 1994. En el segundo foro del Telecán. En el segundo procedimiento era una empresa, un particular, una persona moral, demandando al gobierno mexicano por la imposición de ese impuesto que lo afectó de una forma directa. Bajo el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora bien, en segundo fue el gobierno de Estados Unidos, en términos generales, que estaba imponiendo, que estaba argumentando que eran
obligaciones que estaban violando México, pero no nada más hacia él, sino a todo el mundo. Porque no podemos perder de vista que la OMC comprende todos los miembros y las obligaciones que surgen, las obligaciones y los beneficios que tienen es para cualquier miembro de la OMC. Y la forma que estaba establecida el impuesto era general, no era dirigido a un estado determinado para que realice cierta actuación, que deje de hacer actos que estaban violando sus obligaciones frente a otro estado. Era totalmente general. Entonces, por eso no tumbaron, entre otras cuestiones. Ahora bien, cuando se solicitó la protección de la justicia federal aquí en México a través de la figura del amparo y posteriormente se realizó una revisión, se concluyó que la ley en sí no era violatoria. La Ley de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios, IEPS, no iba en contra del principio constitucional de equidad tributaria. ¿Por qué estos tres foros, más en tanto el Telecan como la OMC, llegaron a una misma conclusión, que sí era violatorio, que ese impuesto violaba sus obligaciones y era totalmente ilegal? Y al momento de llevarlo a cabo aquí en México, no fue contemplado como ilegal. La razón fue que en México estaban analizando otros aspectos. Primero, que estaban tratando de argumentar que violaba el principio consagrado en la Constitución de equidad tributaria. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia mexicana determinó que no, efectivamente no estaba violando por las condiciones que se presentaban y que consideraba que los sujetos que estaban siendo grabados podrían pagarlo, realmente no existe una afectación de este principio, por lo tanto no era violatorio y podría seguir siendo derecho positivo mexicano y se podían seguir grabando. Son dos enfoques totalmente distintos. Uno buscaba si efectivamente violaba el principio de trato nacional en ambos casos, tanto en la OMC como en el Telecan. En el otro era si violaba un otro principio totalmente ajeno, totalmente distinto, equidad. Ahora bien, ¿está en lo correcto? La respuesta es no, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la cual se estableció, desde mi punto de vista, y México lo dijo muchísimas veces, no era para cuestiones para recaudar impuestos, que todos tenemos la obligación de pagar, sino que era para proteger su mercado. Por eso. Entonces son enfoques totalmente distintos, la lógica fue totalmente distinta. Por lo tanto, pudo seguir. Eso es todo por ahorita. Gracias por su tiempo y le mando saludos a todos y que tengan un buen día.
Hasta luego.